Ya vámonos. Gracias. Bien, buenas tardes, muchachos. Bien, gracias por su tiempo y su tolerancia. Bueno, 5 minutos, ¿no? Y vamos a clase de colofón, ¿no? Por algo me he puesto el día 22, no ha sido adrede en realidad, para estudiarlo, ¿no? Y volvernos a encontrar en agosto, ¿no? Creo que ya tenemos fecha, ya tenemos las clases están listas, incluso los exámenes también. El próximo curso, bueno, espero verlos. Vamos a hablar de semiología neurológica, y cuando lo felicito al alumno que se acercó hace 5 minutos a la palestra para comentarme que en realidad la semiología neurológica es la más extensa dentro de las semiologías. Y ustedes seguro que han visto ya muy atiborradamente historias clínicas, y es el último ítem que se evalúa en un paciente. Por algo tiene que tener ese significado. ¿Por qué es el último ítem de evaluación? Porque en realidad el examen semiológico neurológico redundando es el más extenso. Se dice que un examen moderadamente bien, 1 hora. 1 hora hacer un examen neurológico completo. Extremadamente bien, 2 horas. Haciendo más o menos las 1500 maniobras que hay en semiología neurológica. Revisando los más de 1500 epónimos que hay. Y me supongo que a estas alturas del partido, porque creo que ya mañana es su colofón, o hoy día, no sé, de su curso, me supongo que han revisado pues todas las
todos los epónimos, ¿no? El signo de Neri, el signo de Brancar, el signo de Lassalle, el signo de Trommer, de Hoffman, Babicki, Anton Babicki, Uniligencia de Babicki, Diadococinesia, Stenberry, Romberg, bueno, maniobra de Mingazzini, Romberg invertido, Barré, la maniobra de Santo Toribio, bueno, no acabaríamos, creo que terminamos mañana, hablando de tantos epónimos que es dentro de la semiología neurológica. Y dentro de la esfera neurológica, uno hace el diagnóstico interpretando cómo viene el paciente neurológico o también observando cómo viene el paciente neurológico. Bueno, acabo de venir de mi emergencia, seguro se han enterado que hay un incendio, un siniestro severo, bien calamitoso en el centro de Lima. Seguro que ya están corriendo las noticias, WhatsApp, Facebook, todo. Ya todas las redes están preocupados por esa noticia. Pero en ese interview que estamos esperando a los siniestrados, viene un paciente a la emergencia, entra de esta forma. ¿No? Entra de esta forma, a la emergencia. Entonces, para que vean, no es nada espectacular, ¿no? El vigilante de la entrada de mi emergencia, que la conocen, abre la puerta, doctor, un derrame cerebral, ¿no? O sea, ya estaba haciendo el diagnóstico, ¿no? Por la marcha muy bien lo he escuchado por ahí, la marcha del segador, ¿no? Y desde ahí ya estamos haciendo diagnóstico. Y es traído por la hija, y la hija dice, doctor, mi papá es hipertenso, es diabético, y ahora viene porque no articula bien la palabra y no mueve el pie, pero sí la mano, doctor. ¿Es derrame? Sí, a predominio crural, porque puede ser un stroke a predominio braquial, o puede ser un stroke a predominio braquial crural, o puede ser un stroke a predominio facial braquio crural. Me supongo que eso ya lo están ustedes dominando, pues, el día a día, alterna, directa, homolateral, ipsilateral, contralateral. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que sean tan específicos en semiología neurológica? Para la lesión, muchachos, para la lesión. No esperen la resonancia, la tomografía para decir, tiene alteración de la cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, hasta posterior. No, es una segunda neurona, es una radiculopatía, tiene arreflexia, tiene hipotonía, es una segunda neurona. No, es una primera neurona, hemisferio derecho, porque tiene Babinski izquierdo, tiene hipertonía izquierda y tiene hiperreflexia izquierda. O sea, con seguridad, con fortaleza, que es lo que ustedes deben tener ahora ya terminaron el curso, hoy termina el curso. Porque se viene ya medicina interna, y medicina interna voy a tener que utilizar toda la semiología que he hecho para hacer diagnósticos diferenciales, y ya viene lo que es el tratamiento, lo que todos queremos aprender desde que ingresamos a la facultad, a recetar, terapéutica, ¿qué le doy? Ese es mi objetivo. Estoy pasando visita temprano, 8 de la mañana, comienzo a 8 de la mañana mi visita, y entonces, cama 4, ¿por qué viene la paciente? La paciente me mira así, doctor, buenos días, me dice, sí, todo ávida, todo pilas. Pasé la visita a las 11 de la mañana, doctor, y a la 1 de la tarde, doctor, una miastenia gravis. Ese es el comportamiento miopático de una miastenia gravis. La tosis palpebral amanece bien, no hay tosis a las 8 de la mañana, pero a la 1 de la tarde ya hay tosis, hay dislalia, la voz se apaga y hay falta de aire porque es problema muscular, miastenia gravis, una fase más. En este invierno tórrido, bien tórrido, estoy seguro que cada uno lo está avisorando el día a día, el invierno tórrido, todos los días. No hay día que no venga una parálisis de Bell a la emergencia. Todos los días viene una parálisis de Bell. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque es a frigori. En el invierno aparecen las parálisis de Bell. El paciente que tiene el signo del fumador de pipa y el paciente que no puede cerrar el ojo, lagoftalmos, la característica de la parálisis facial de Bell. Y la clásica pregunta, seguro se levantó a las 5 de la mañana, ¿cómo sabe, doctor? Tenía sed, me levanté, abrí la refrigeradora. Ahí está, que le dé el tratamiento a la refrigeradora. Ahí está, el frigori, el frío, ¿no? Eso que mala aire, no, es el frío. Ahora, se ha relacionado esta parálisis facial periférica a lo que es el herpes virus. Pero no se confunda.
Va a venir un paciente hipertenso, fumador, caucásico y que tiene este problema. Doctor, se me ha doblado la cara, pero soy relojo. Ese es el signo del fumador de pipa. Parálisis facial central. A diferencia de la periférica, en la cual el paciente no puede cerrar el ojo. Quiero cerrar, doctor, no puedo. La oftalmos. Esa es periférica, porque el orbicular del párpado es inervado por el séptimo par craneal. Y así van a haber una serie de fascias en neurología, como la fascia tapiroide o la fascia leonina de un paciente con lepra que viene con neuropatía o telescopaje. O van a ver un paciente con una respiración media rara, cianótico, con desviación asimétrica, una parálisis pseudobulbar, una serie de patologías que se traducen en la fascia. La historia neurológica es clásica. Es un tips. Determinar mediante anamnesis un diagnóstico es facilísimo. Doctor, no puedo levantarme de la cama. Doctor, no puedo subir las escaleras. Están ustedes avisorando una miopatía. Doctor, hace 3 semanas tuve una diarrea. Me tomé antibióticos y me calmó. Ahora vengo porque no puedo levantar la pierna ni puedo levantar las manos, doctor. Ya está el diagnóstico. Un Guillain-Barré. Una polirradiculoneuritis, patología frecuentísima. Hemos visto 10 en estas 3 semanas últimas. 10 Guillain-Barré, con esa misma característica. Diarreas prodrómicas y a las 3 semanas debilidad. Lo que le llaman la debilidad en guante, porque comienza en las manos. O debilidad en calcetín, porque comienza en la parte inferior. Cuando ustedes tengan una debilidad proximal, eso no es Guillain-Barré. No es Guillain-Barré. La proximal es más frecuente en miopatías. O la clásica historia, ¿no? Paciente traído por el SAMO, la ambulancia, el SAMO, más bullero que otra cosa, y llega a la emergencia. Doctor, la traigo a mi mamá porque se estaba bañando, dio un grito, se desmayó, fui al baño y la encontré convulsionando, doctor. Y cuando despertó, tenía la cara desviada, ya no podía hablar y no podía mover el brazo. Ya está el diagnóstico ya. Es un stroke hemorrágico, una ruptura neurismática. Mi mamá es hipertensa, es diabética. Ahí están las comorbilidades, índice alto, hipertensión, diabetes, obesidad, bueno, una serie de patologías, vida sedentaria, dislipidemia, una serie de factores, stroke. Y ustedes mediante su examen harán la maniobra de Barré y ven la debilidad, dónde está la focalización. Verán, Eva-Vicky, dónde está la focalización, los reflejos. ¿Y a qué predomina? ¿Más crural, más braquial? ¿Más crural? ¿O es proporcional? Por eso ustedes van a escuchar, tiene una hemiparesia proporcional, braquioclural. ¿Proporcional? Es la misma disminución de la fuerza, tanto en brazo como en pierna, al hacer la maniobra de Mingazzini, que es una maniobra para ver la parte motora inferior. Como ven, hay una serie de características que ustedes van a tener que narrar para hacer diagnóstico. Más fácil todavía si el paciente viene convulsionando y dice, viene de un accidente automovilístico, un traumatismo encéfalo-craneano, un hematoma epidural, una hemorragia subaracnoidea traumática, y ahí están los diagnósticos. O de repente el paciente viene en trastorno del sensorio. Es todo un diagnóstico hacer cuando un paciente viene en trastorno del sensorio. EAD, no sé, no estudié, no. Trastorno del sensorio, hay que tener una serie de pasos para evaluar. Primero evaluamos las vías aéreas, primero evaluamos las pupilas, vemos la fuerza para determinar qué tipo de trastorno del sensorio es. ¿Es netamente neurológico? ¿Es metabólico? ¿Qué es? ¿Es un traumatismo? La historia me dirá, la anamnesis, los antecedentes me dirán. Cuando un paciente no habla, está en un mutismo, está en coma el paciente. Y ustedes van a evaluar cómo está si hay flacidez, si hay espasticidad, si hay reflejos patológicos, cómo están los reflejos, cómo está la sensibilidad que vamos a evaluar. O sea, todos esos aspectos ustedes lo van a evaluar en el paciente. Bien, con este pródromo vamos a hablar un poco de lo que es la semiología sensitiva. No es tan importante como la parte motora, pero es un complemento, porque ustedes van a ver alteraciones sensitivo-motoras importantes en distintas
patologías. Rápidamente, estas dos diapositivas lo voy a pasar rápidamente para ver qué tipo de sensibilidades tenemos, ¿no? Una sensibilidad superficial, una sensibilidad profunda, y cómo lo evaluamos con algunos mecanismos simples y sencillos, tocando al paciente, usando un objeto, o la sensibilidad profunda, en la cual puedo usar incluso un dispositivo que se llama el diapasón. Me supongo que Dama está usando su martillo, su diapasón, su babiscómetro. ¿Tiene su babiscómetro? No, es importante el babiscómetro para evaluar los reflejos patológicos. Algunos otros mecanismos y las vías. Y ya entramos un poquito. Esto es un recordaris, ustedes han hecho neuroanatomía y esto pues es netamente un recordaris para ver que hay neuronas primarias, neuronas secundarias, y de acuerdo al nivel voy a ver, ¿no? Si un paciente viene con cuadriparesia, doctor, problema es médulo-cervical, un TBM, traumatismo vértebro-medular, un tumor que se ha anidado ahí, como una hematomelia o una siringomelia. Eso es lo que tenemos que aprender en semiología. La semiología no sirve si no se traduce. Que digas, el paciente tiene cuadriparesia, ya hiciste un paso, falta el otro. Tiene una cuadriparesia por un traumatismo vértebro-medular. ¡Ahí está! Eso es lo que vamos a tratar. Tiene una cuadriparesia por una siringomelia, que es un tumor expansivo medular. Eso es lo que vamos a tratar. No vamos a tratar la cuadriparesia. ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Se dan cuenta? O si un paciente viene que no puede levantar las piernas, eso es paraparesia, no puede levantar las piernas. Eso es dorsal lumbosacro. Ahí está la lesión. En ese interview anatómico está la lesión, ¿no? Y ustedes van a ir interpretando de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a algunas patologías que van a entender, y es importante tener estos conocimientos a nivel de médula, de columna, astas anteriores, astas posteriores, los ganglios espinales y algunos fascículos que ustedes van a entender y que intervienen en lo que es la sensibilidad táctil, vibratoria, ¿no? Hay el fascículo grácil o el fascículo cuneiforme, y hay un tabique intermedio, una neurona secundaria, y hay las fibras que se decusan, importantes, que ustedes van a entender. ¿Por qué si tengo lesión derecha, tengo manifestaciones izquierdas? Pero hay pacientes que tienen lesiones derechas y manifestaciones derechas. Mucho más si es la vía piramidal, sabiendo que la vía piramidal, los 2/3 de la vía decusan a nivel del surco bulbo-protuberencial para el lado contralateral, decusan. Por eso una lesión derecha da manifestaciones clínicas izquierdas. Y el 1/3 que faltaba, doctor, por eso van a ver pacientes que tienen infarto cerebral, hemisferio derecho, parálisis facial derecha y parálisis o paresia braquial derecha, por ese tercio. Y eso también incluye tanto la parte motora y sensitiva. Una serie de estructuras que van a ir llevando la sensibilidad a las diferentes extremidades, como los lemniscos mediales. Y miren, importante una estructura que ustedes no deben olvidarse, los axones, ¿no? El soma, los axones, y los axones tienen una característica que le da la viabilidad, que son los nódulos de Rambier, esos nódulos de Rambier que le dan esa teoría saltatoria a la fibra de conducción. Porque cuando me hinco, saco el pie, un arco reflejo, tiene que ver con los nódulos de Rambier, tiene que ver con la permeabilización de la mielina. Por eso los daños axonales son irreversibles, mucho más si se altera el soma. El soma, que es lo importante de la neurona, que ya no regenera. ¿Se dan cuenta? Por eso, en un traumatismo vértebro-medular que produce cuadriparesia, el paciente prácticamente, si es un TBM, prácticamente el paciente está sentenciado a vivir cuadriparético, postrado, y lo que conlleva todo eso en la vida diaria. Si no, vean esa película. ¿Cuál película? Es una película francesa muy bonita, en la cual
¿Cuál? Muy bien, ahora último también, ¿no? En la cual él, ¿no?, era un deportista, todo característico, deportista, con mucho futuro, y se queda postrado en una silla de ruedas y era cuadriparéntico, ¿no? Y eso le ocasiona pues una gran depresión hasta que solicita la eutanasia. Y hay otras fibras, como las fibras talámicas, importantes cuando vamos a hablar de lo que es la disociación temperatura-dolor en algunas patologías talámicas que vamos a ir viendo. Y otros fascículos, como ese fascículo de Lisward, generalmente relacionados a algunas radiculopatías que lo vamos a ver en algunas alteraciones medulares, que es lo que vamos a tomar en un examen. Hay una patología que se llama el Brown-Séquard, en la cual hay una hemisección medular. Entonces, en ese síndrome de Brown-Séquard hay una hemisección medular y ya ustedes saben que va a haber de alteración, tanto de asta anterior, de asta posterior, y eso que implica, tanto motor, sensitivo, ¿de qué lado? ¿No? Ahí está el detalle. Algunas comisuras, algunas láminas, algunos otros fascículos irán llegando, por ejemplo, a nivel de bulbo, raquidio, protuberancia, y acá hay un detalle. Que en ese nivel neuroanatómico también se presentan los pares craneales. Por eso cuando ven alteraciones motoras y sensitivas con componentes de pares craneales, ustedes van a ir definiendo, ¿no? ¿A qué nivel, no? Es tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par, séptimo par, doceavo par, de acuerdo a los niveles, y eso comienza en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. No se olviden, de acuerdo a eso yo defino la lesión. Si no, como antes hacían diagnóstico nuestros grandes maestros, que siempre lo recordamos en cada clase, si no había tomografía, no había resonancia, no había espectroscopía, ¿cómo hacían diagnósticos? Netamente diagnósticos semiológicos, clínicos, con reparos topográficos. Y bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es la semiología sensitiva. Sensibilidad elemental en lo que es la parte táctil, térmica y dolorosa, y la sensibilidad profunda es la palestesia. Si no encuentro la sensibilidad profunda al diapasón, cuando dice el paciente, cuando le pones el diapasón y dice no siento nada, porque normalmente debe sentir una vibración el paciente, unas cosquillas, doctor, tengo cosquillas, ¿no? Entonces eso se llama apalestesia. Y la pregunta podría ser, pacientes evaluados en el examen neurológico se le encuentra alteración de la sensibilidad vibratoria, apalestesia se llama eso. ¿Cuál es su diagnóstico? Es una alteración de los cordones posteriores, de Wolff-Burdach. ¿Cuál es el diagnóstico? Es, por ejemplo, una anemia megaloblástica puede producir esa alteración, la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, para que vean cuán importante, mediante un diagnóstico, mediante un signo semiológico, yo puedo hacer diagnósticos importantes. Las formas gnósicas, ¿no? El reconocimiento de los objetos, ¿no? Cuando voy a evaluar eso, siempre hago cerrar los ojos a los pacientes y le digo, ¿qué objeto tengo en la mano? O tiene en la mano características, forma, tamaño, o sea, todo lo que uno puede interpretar, la gnosia. Si no lo reconozco, sería agnosia, ¿no? O alteraciones agnósicas. Miren, estamos entrando poquito a poquito. Cualquier objeto importante, mediante el tacto, la agnosia y la posición. Este es importante, ¿no? Cierra el ojito, le digo al paciente, ¿y dónde está su dedito? Arriba. ¿Dónde está su dedito? Abajo, ¿no? Y eso se llama somatognosia, ¿no? Lo ubica, asomatognosia sería, ¿no? ¿Por dónde está el dedito? Arriba. ¿Dónde está el dedito? Abajo. Eso es normal. Pero hay pacientes que no tienen esa percepción. Sería asomatognosia. ¿Qué condiciones debe tener? Pues mire, no el paciente, sino el que examina. De hecho, que debe tener un conocimiento claro, preciso de lo que va a hacer. Si no, el paciente se va a dar cuenta, si con un ojo abierto, ojo cerrado, no, este doctor no sabe. No, me está paseando, ¿no? O sea, tiene que conocer bien lo que quiere explorar y lo que quiere estudiar y por qué, cuál es el motivo, y hay que explicarle al paciente. Si no, imagínense, no le haríamos todo esto a todos los pacientes.
conocer la metaanalización de la distribución de la sensibilidad de todo el cuerpo. Y eso, saber extrapolarlo en lo que ustedes han trabajado en estos 4 meses, que espero que haya sido de su agrado, la historia clínica, que es un documento médico legal. No inducir a la respuesta durante el examen. Esto me hace recordar una anécdota, ¿no? Me fui al Mogrovejo a aprender neurología, netamente neurología, se imaginan, desayuno, almuerzo y cena, neurología. Iba a las 6 de la mañana y salía a las 11. Bueno, ya me quedaba, pues no me cuadraba. ¿No? Ya se imaginan, ya saben por qué. ¿No? Y entonces, neurología, pues ahí es todo, ¿no? Entonces, primer día me presento, sí soy de Loaiza, vengo a aprender neurología aquí al Mogrovejo, que es la meca de la neurología en el Perú. Vanagloriándoles, pues, ¿no? Entonces, muy bien, Roberto, ¿no? Te llamo, sí, Roberto. Muy bien, Roberto, ¿qué tiene la paciente? Entonces la veo a la paciente, le pregunto, ¿cómo se llama? Y la paciente comienza a hablar, me llamo Ruth Escalante, tengo 65 años, ya no había cuándo la pare la paciente, ¿no? Y le digo, levante el brazo derecho, y levante el brazo derecho. Pero yo le decía, levante el brazo derecho, y levantaba el brazo derecho. Entonces, me estaba llamando la atención algo. Muy bien, señor, muy bien, muy bien. Ahora usted, por favor, flexione la pierna izquierda. Y me levantaba el brazo izquierdo. Saque la lengua. Me abría los ojos, y lo que estaba viendo en mis ojos era un Wernicke. Era un Wernicke. Una fascia libanesa, no me comprendía nada. Por eso la característica del Wernicke es esa verborreica, ese lenguaje extenso, prolijo, habla rápido, bastante. Y eso es el Wernicke, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Y no inducir a la respuesta. Si le dices, levante tu brazo derecho, le va a levantar. Igual, persígnase. Si le dices, persígnate, te va a imitar. Pero si le dices, persígnate, hace esto o hace para respuestas, ¿no? O sea, una serie de situaciones. Que el paciente no se canse también, ¿no? Condiciones del paciente, debe estar lúcido, tranquilo, con los ojos cerrados o cubiertos. La exploración táctil es la más sencilla, con los pulpejos, nuestros discos de Merkel, ¿no? Y vamos a ir larvando ese examen simple y sencillo. Vamos a usar un algodón también y le dicen al paciente si siente la parte que le estoy tocando, y así podemos incluso tipificar niveles. Doctor, no siento, no. De hecho, que el paciente va a estar con una bata, va a estar con un biombo, una serie de condiciones idóneas para evaluar la parte sensitiva. No siento acá, doctor. Entonces ya vas incidiendo, vas viendo topografía de nivel. ¿No? De 5, de 6, L3, L4. Vas definiendo y lo vas poniendo en tu historia clínica. La sensibilidad térmica, uso de agua fría, agua caliente. Traemos el cafecito, la gaseosa helada y ahí comparamos. ¿Ya? Por supuesto, invita el interno. ¿Ya? Exploración de la sensibilidad dolorosa, tenemos pues alfileres para ver sensibilidad dolorosa, hay que explicarle al paciente, porque acuérdense que puede tener hiperestesia, hiperalgesia, entonces primum non nocere, siempre hay que cuidar, hay que pensar que somos nosotros al que están evaluando. Entonces todos esos detalles lo voy a ir definiendo. Y la sensibilidad profunda, ¿no? Este es el dispositivo, que es el diapasón, que me supongo les han presentado, lo tienen, está en la avidez de manejar el diapasón y hacer la sensibilidad profunda, la palestesia. También el reconocimiento de la posición de los dedos, ¿no? Es una exploración de la sensibilidad profunda a nivel del dedo gordo del pie, los lados laterales, y entramos a lo que es la evaluación nóxica o nósica. Y una de ellas es la estereognosia, ¿no? Siempre con los ojos cerrados y hablar sobre la textura, las características, dimensiones, todo lo que uno puede dar de información del objeto que tiene en la mano. Una llave, un lapicero, una pelotita, bueno, una serie de características que ustedes, objetos que van a usar. Incluso le preguntas, ¿para qué sirve? Ya estás evaluando otra esfera, ¿no? La esfera
de la parte del lenguaje, del conocimiento. Hay una serie, porque hay pacientes que le das la llave. Sí, es dura, de metal, parece una llave. ¿Para qué sirve? Tiene una agnosia táctil. Tenía una paciente que no podía contar los dedos. Eso se llama acalculia. Y está el diagnóstico, síndrome de Jasman, ¿no? Y así hacemos diagnóstico todos los días, doctores, ¿eh? Bien. El reconocimiento del esquema corporal, eso es una autoevaluación que se le hace, la somatognosia, ¿no? Siempre con los ojos cerrados, la postura, toda una serie de características. Luego entraremos a lo que es las heminegligencias, el síndrome de Anton-Babinski, en la cual el paciente no reconoce la mitad de su cuerpo, sobre todo el cuerpo paralizado. Por ejemplo, por favor, peínese. André, peine, bueno, está viejito, ¿qué importa? Y peínese. Y se peina la mitad nada más. Y la otra parte no lo ve. Eso es heminegligencia. Síndrome de Anton-Babinski. No se puede peinar. Solo la mitad. Grafiestesia, ¿no? Escriben generalmente letras, ¿no? Números, y el paciente tiene que detectar qué letra es. Es una R, es una O, es el número 4, ¿está bien? Pero no lo detecta, se llama agrafestesia, y son alteraciones del índole sensitivo. Y acá vienen los términos que me supongo han estado trabajando todos los días desde el primer día de su clase práctica de semiología neurológica. Si es hipoestesia, anestesia, hiperestesia. Por ejemplo, un traumatismo vértebro-medular que secciona toda la médula, hay componente sensitivo y motor. O sea, no mueve la pierna y no tiene sensibilidad. Esa es anestesia. O un paciente que tiene una polineuropatía, hipoestesia. O un paciente que dice, doctor, soy chofer de ruta larga, mala, y ahora ven por qué me duele esto. Está dando todo el dato, prácticamente le das la receta para que se medique. Me duele así, doctor. Comienza acá, se va acá y ya está el dedo gordo. Te está haciendo la anatomía del ciático. Te está haciendo, sin saberlo, te está haciendo la anatomía, ¿no? Y eso te da hiperestesia. Y rápidamente le echas en la camita, tú dirigido, le echas en la camita, levante la piernita, ¡ah, me duele, doctor! Ahí está, la sallé positivo. Y luego sigue levantando la piernita y le agarra el dedo gordo, ¡ah, me duele! Neri positivo. Y luego sigue levantando la piernita y doblo todo el pie. Eso es bragar, ¿no? Signos radiculopáticos que ustedes, me supongo, lo han hecho en la práctica. Hiperestesia, entonces, hiperestesia. Hay un fenómeno que se presenta en diabéticos que se llama la meralgia, un problema del obturador, el fémuro cutáneo. Acuérdense de su anatomía. El paciente viene con una algia, una intensidad. Meralgia es de meral es de muslo. Algia. Doctor, me duele, me muero, tengo una trombosis, tengo un cáncer. Y en realidad es una meralgia, ¿no? Muy frecuente en pacientes diabéticos. Y entramos. Así va a ser el examen, muchachos, así va a ser el examen, patologías simples y sencillas, paciente chofer, con dolor, ¿cuál es su diagnóstico? Bragar positivo, Neri positivo. Si le pongo sencillo así, bueno, es fácil, pues, ¿no? Y bueno, entramos a lo que es la parte de la disociación tabética y siringomiérica, dos patologías importantes que dan relevancia a lo que es la sensibilidad superficial, táctil, dolorosa. Y si hay pérdida de la sensibilidad vibratoria, apalestesias. Abatiestesia, noción de la posición de los dedos. ¿Dónde están los dedos? Abatiestesia. O astereognosia, alteración de reconocer los objetos, ya lo hemos mencionado. O asomatognosia, ¿dónde está tu brazo derecho, brazo izquierdo? No reconozco, asomatognosia. Y la grafoestesia no identifica figuras, etcétera, letras, etcétera. Anestesia total, tronco, médula, zona lumbar, cervical, ¿no? O sea, los niveles, de acuerdo
al componente. Ahí está, ven, la meralgia parestésica, una mononeuropatía, ¿no? Si es una neuropatía muy conocida, ¿no? Doctor, lavo ropa todos los días, ¿no? Se ha valorado la lavadora. Lavo ropa, doctor, y en la noche, doctor, primero un calambre en las manos y un dolor con hormigueo. Ya está diagnóstico. Síndrome de túnel carpiano. Hacen el signo de Tinel. Ay, me duele, doctor, igualito. Ahí está el diagnóstico. No, es una neuropatía de atrapamiento. Uno de los más frecuentes. Todos los días lo vemos. Todos los días. Tanto motor y sensitivo. Ahora, la anestesia se puede acompañar también de otros componentes. Ahí está el signo de Tinel. O parestesias. Ese término parestesias. Y nos estacionamos medio minuto y es lo que le llamamos nosotros el hormigueo. Hormigueo. ¿Quién no ha tenido hormigueo? Estoy seguro que hago una estadística checklist ahora ustedes. Sí, doctor, antes de un examen sobre todo. Ya, el hormigueo es frecuentísimo. La causa más frecuente de hormigueo en el mundo, ansiedad. ¿Quién no lo ha tenido? Me incluyo. Pero el hormigueo patológico es un hormigueo nocturno, por ejemplo. Ese hormigueo nocturno, con problemas visuales, doctor, esclerosis múltiple, una patología que ustedes deben conocer de ahora. Cuando lleven neurología, lo van a conocer súper bien. Esclerosis múltiple. Paciente joven con problemas visuales y hormigueo, hay que descartar esclerosis múltiple. Hay otra patología que se llama la esclerosis lateral amiotrófica. ¡ELA! No es la que ha faltado hoy de la clase. ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, tiene dos características. Tiene componente de primera y de segunda neurona. ¿Qué? O sea, voy a encontrar Babinski, Trömer y voy a encontrar atrofia. Babinski, Trömer, primera neurona. Atrofia, segunda neurona. Voy a encontrar fasciculaciones, segunda neurona. Voy a encontrar clonus, primera neurona. Eso es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Dos enfermedades inmunológicas, sobre todo la esclerosis múltiple, muy severas, irreversibles, incurables, ¿no? Y nos vamos un poquito a lo que le gusta el cine, ¿no? Ruth Reeves, el que fue Superman, tuvo ELA y falleció de ELA, ¿no? Acuérdense de Superman, de que el 80. Muy bien, vamos. Importante la evaluación, ¿no? La evaluación, por ejemplo, para túnel carpiano, ¿no? La evaluación de la sensibilidad de la parte motora. Pues a nivel de todo el brazo, una plexopatía, una mononeuropatía, plexos. Por eso yo tengo que evaluar qué segmento. Igual en la parte inferior, acuérdense de las radiculopatías, de las neuropatías, de las mononeuritis múltiple que se presenta también en diabéticos, o también a nivel radicular o a nivel de pares craneales como el trigémino, el famoso dolor intenso. Dice que es el dolor uno de los dolores más intensos en medicina, 100 veces más que un dolor de muela, la neuralgia del trigémino. Clásica historia, ¿no? El paciente viene al consultorio, doctor, siento que me llega el aire y siento que me da una bofetada, doctor, y me duele. También le llaman el signo de la cachetada, ¿no? El paciente viene con un dolor intenso en mi cara, intensísimo, con hormigueo, ¿no? Se sonríe, hay que poner anestesia, ¿no? Imagínense para la severidad del dolor que tiene a nivel trigeminal. Y ustedes agarran los puntos trigeminales y tiene un dolor intenso, la sensibilidad y una hiperestesia, neuralgia del trigémino. Y acuérdense que el trigémino tiene un núcleo central, que es el núcleo de Gasser o de Geiser. Incluso para curar esa neuralgia del trigémino, tienes que bloquear ese núcleo de Geiser, hacer una cirugía ahí, a ese nivel, para que vean la complejidad. Y a nivel facial también. Esta es una topografía importante porque les voy a comentar un caso. Creo que con los casos uno se queda mejor lo que es la semiología, porque es bastante árida, hay que saberlo llevar, hay que saber transmitir, cómo llegar al alumno para que sea útil. Y es por eso que el examen va a tener ese fin. Doctor, vengo porque me duele el cuello,
cuello, doctor, acá me duele. La cervicalgia es frecuentísimo. Y acuérdense que a nivel de S1 hasta S3 hay un nervio radicular que sale, es el nervio de Arnold. Y cuando el paciente viene con un dolor intenso y le toca, me duele, doctor, ahí está el punto de Arnold, la neuralgia de Arnold, una radiculopatía superior cervical. Mucho cuidado. Hace un mes vino una paciente que no podía mover el cuello, pero no lo tenía lateralizado, para pensar en una patología del nervio espinal. No puedo, aire, ¿no? Si no, el paciente no podía flexionar el cuello. Entonces lo examina un residente ávido en semiología neurológica. Doctor, tiene rigidez de nuca, no puede doblar el cuello, es una meningitis. Y en realidad lo que tenía el paciente era una neuralgia de Arnold. La neuralgia de Arnold puede producir una contractura paravertebral y el paciente no puede flexionar el cuello. La rigidez de nuca tiene otro contexto. El paciente tiene fiebre, tiene fotofobia, tiene vómitos. Eso es una meningitis. Fotofobia, que le molesta la luz, está así, está cerrando los ojos porque le molesta la luz. Eso es un cuadro meningio, ¿no? Entonces, cuán importante es la evaluación neurológica y la interpretación. Esto es lo que le llaman la metamerización o la segmentación. Esto tiene milenios. Los chinos, la cultura asiática lo practica hasta la actualidad. En eso se basa la acupuntura, que no es nada místico, es parte neuroanatómica nada más. Este es de cajón, tienen que saber lo que es la disociación siringomiélica, donde hay una pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa y una conservación de la sensibilidad táctil, o sea, superficial, simétrica, y esto revela una lesión intramedular. Va a haber manifestaciones de acuerdo al nivel de lesión, si es cervical, si es dorsal, si es lumbar, o sea, dónde se ubica la lesión. Y de acuerdo a eso van a tener manifestaciones de los segmentos. La disociación tabética, que también es motivo de pregunta de examen, mucho más en este capítulo, ¿no? Ahí hay una alteración o pérdida de la sensibilidad vibratoria y dolorosa. Y se conserva la sensibilidad térmica y táctil, ¿no? Entonces, un paciente de 25 años, ¿no? Con alteraciones de la sensibilidad vibratoria, dolorosa, ¿no? O sea, se puede plantear una enfermedad tabética, una siringomelia, un tumor intramedular, el famoso tabes dorsal, el tabes. Y en estos pacientes también hacemos lo que llamamos el romper, el firmes, ¿no? El paciente normal hace firmes y se mantiene. El paciente con romper hace esto, ¿no? Mucho cuidado cuando hagan romper, ¿eh? El otro día un paciente vino con romper y salió tequeado, ¿ya? Porque no les, el interno, el alumno tiene que estar atrás, pues atento que no se caiga el paciente. O sea, hay que prevenir todos esos detalles. Felicito su motivación de aprender, lo felicito, muchachos, yo estoy con ustedes, pero siempre primum non nocere, primero no hacer daño, siempre. Lesión del ganglio sensitivo, un dolor protopático, anestésico, ejemplo, un herpes zóster, doctor, siento que me han dado un latigazo, doctor, aquí, si no me da latigazo, estoy mal del pulmón, doctor, se me ha roto el pulmón, tengo dolor aquí. Si se pone acá, por ejemplo, ustedes dicen un derrame pleural, pero no tiene taquipnea, le examino los murmullos, pasan bien, no es, y ese es el problema, pues, de no examinar bien. Destapan la blusa, el polo, ahí están las vesículas saludando, hola, soy herpes, ¿no? Ahí está. ¿No? O si se deposita acá, doctor, tengo un infarto, por favor, trombolíciame. Y algunas veces cuando el médico no examina, dice un dolor intensísimo, me muero, doctor, me muero, me duele. El médico se asusta y de frente pide trombólisis. Viene el familiar con sus 2 frascos de trombólisis y dijeron herpes, así lo viene. Ya, herpes. Para que vean, muchachos, hay que examinar, por favor, el herpes zóster. El último herpes zóster que he tenido ha sido hace 2 meses, una paciente que ha estado 24 horas en una emergencia de un hospital, no voy a decir dónde,
que acerca, ¿ya? Dolor abdominal, apendicitis aguda, casi lo opera, felizmente que no lo opera. El herpes comenzó atrás y se quedó ahí. Y tenía un dolor aquí en fosa ilíaca derecha la paciente, es una apendicitis, vamos a monitorizarla, pero no tiene algunos detalles de la apendicitis. La apendicitis tiene una característica clínica, dolor acá y dolor acá. Si el dolor comienza acá, no es apendicitis. Quiero que entiendan la nosología, el comportamiento de las enfermedades. El que conoce el comportamiento no se equivoca, hace diagnóstico de todas las patologías. El comportamiento es conocer el ritmo circadiano de la enfermedad. Por ejemplo, el herpes zóster comienza en la parte posterior, metamerización, y por eso le duele el tórax, le duele el corazón, le duele el abdomen. La paciente estuvo 24 horas en emergencia pensando que es una apendicitis. Felizmente digo, no lo operaron. No era una apendicitis, era un herpes que estaba irradiando el dolor para este lado por la metamerización. Herpes, no examinaron. Muy bien, vamos a pasar al otro capítulo. Ya nos vamos. Ahora vamos a entrar a lo que es los síndromes demenciales. Para entender los síndromes demenciales tengo que saber las funciones cerebrales superiores, lo que es la praxia. Por favor, camine. Tipo entrada de baile. Caminar. Por favor, camine. Apraxia de marcha. Por favor, a esto. Paciente. Ideatoria. Por favor, agarre una hoja. Dibuje una casa. Igualita, le dibujo una casa yo. Dibuje. Apraxia constructiva. Y así hablaremos de una serie de apraxias que hay. Apraxias, ¿ah? No, porque lo que decía, si lo hace, sería praxia. Es una función superior. ¿Y por qué comienzo así, doctores? Porque tiene que conocer eso para entender para detectar una demencia. Si no, ¿cómo voy a saber que el paciente tiene un cuadro demencial? Ejemplo, un Alzheimer. Ejemplo, demencia de Devic o Pick. O, bueno, hay una serie de demencias que lo vamos a ver, ¿no? Como la demencia multiinfartos por pacientes hipertensos. Entonces, praxia. Luego viene una función superior importante que es la fascia, lo que es el lenguaje articular, cómo hablo, cómo me expreso, cómo articulo las palabras, el lenguaje comprensivo, cómo entiendo la información y la proceso, ¿no? Y luego ya vienen las otras alteraciones que pueden tener las funciones superiores con respecto a la fascia. Se llama afasia. Si no articulo bien la parte motora, afasia, bronca. Si no comprendo y proceso, afasia comprensiva de Wernicke. Esas son las dos afasias que ustedes deben conocer. Pero hay afasia cortical, transcortical, global, y hasta ahí nomás no les pongo más compleja la cosa, porque hay como 20 tipos de afasia, ¿no? Entonces, y otro es la taxia, que lo vamos a evaluar. Entonces, fascia, praxia, taxia, noxia, son las funciones superiores importantes. Entonces entramos al síndrome demencial, donde la característica sine qua non del cuadro demencial es el deterioro cognitivo. Funciones superiores, o sea, va a haber apraxia, afasia, ataxia, agnosia. Funciones superiores, deterioro cognitivo. No solamente es nepsia, o sea, memoria.
porque hay una serie de mecanismos que ustedes vamos a revisar con respecto a lo que es la memoria. Entonces, un deterioro cognitivo, un deterioro intelectual adquirido, crónico y progresivo. ¿Por qué lo recalco y lo atiborro y lo repito? Porque no vayan a entender que demencia es un cuadro confusional agudo, por ejemplo, o una catotonía, o un cuadro de trastorno del sensorio. No. Este es un deterioro progresivo. O sea, doctor, ¿no hay una demencia aguda desde el punto de vista clínico? No. Generalmente es crónico y progresivo. Los eventos que ustedes están viendo ahí son cuadros confusionales agudos que pueden tener una estirpe psiquiátrica, psicosis, neurosis, esquizofrenia, o problemas metabólicos como la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipercapnia, la encefalopatía hepática, que dan cuadros confusionales agudos, pero no son cuadros demenciales. Y que altera su interacción con el entorno social. Y los primeros que evidencian esas falencias, esos deterioros cognitivos, es los que viven con la paciente o el paciente. Y esto me hace recordar a una pacientita que cumplía 80 años. Ya se imaginan, 80 años, tenía 10 hijos, le hicieron una gran fiesta, como hora loca, todo. Llegaron los charros, ya llegaba a las 12 de la noche, textual. Y la paciente se emocionó tanto que hizo una encopresis en plena fiesta. ¿Qué es eso? Muy bien, para ser finos. Defecó en plena fiesta la abuelita. Malogró, ya hasta el buffet. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mamá, con la nona, los nietos preocupados? Ya no llora loca. Se han puesto la mascarita, todas las gorritas, todo. Entonces la llevan a la emergencia, la paciente. ¿Quién estaba de guardia? ¿Ya? Doctora Avilés, muy bien, gracias. Entonces llamó la atención ese dato, doctor, pero no hay demencia aguda, doctor, no pierda la noción. Entonces comienzo a conversar porque el detalle es, doctor, tenemos mi mamá, no sé qué está pasando, doctor, estamos preocupados. Oye, es su cumpleaños, cumple 80 años y ha pasado este evento, doctor, un evento que no quiero, ya se imaginan, todos los invitados se fueron. ¿Ya? Entonces, entrevista, anamnesis a la paciente, no, pues definitivamente, anamnesis indirecta. Cuénteme, ¿cómo ha estado estos 3 últimos meses? Sí, doctor, se olvidaba por momentos las cosas, pero no hemos hecho, pensábamos que estaba tan emocionada porque venía su cumpleaños. Lo que sí notamos, doctor, que comenzó a tener marcha lenta. Ah, ya estaba la praxia de marcha, ¿ven? Marcha lenta, pesante, y comenzaba a tener mucha labilidad, se ponía a llorar, veía las fotos cuando era joven, se ponía a llorar. Melancolía, es un dato importantísimo. La melancolía, la nostalgia, son pródromos de cuadros demenciales. ¿Ya? Mucho cuidado, sobre todo si tienen un paciente de adulto mayor. Eso es unas características importantes. Y también se confundía, por ejemplo, a mi hermano Carlos le decía Luis, a mi hermano Luis le decía Carlos, se confundían los nombres de las fechas. Entonces ya había una historia, un background previo. Y la encopresis fue detonante, ya era el iceberg, ¿no? Ya estaba. Y entonces, doctor, estamos preocupados. Entonces, en realidad ya había un deterioro cognitivo, la paciente estaba entrando en un cuadro demencial. Y este cuadro demencial es uno de los pocos que es reversible, muchachos. El famoso Hacking Adams. Hacking Adams, con H, Hacking Adams, revísenlo, se van a sorprender. El síndrome de Hacking Adams es aquel cuadro demencial que puede ser reversible. ¿Por qué? Porque es una hidrocefalia normotensiva. Ah, doctor, o sea, cura la hidrocefalia, le ponen una valvulita que se llama Pudens y se cura. Sí. Mejor memoria que el doctor Avilés después de una guardia. Ya se imaginan. Y ahí tienen un ejemplo que la demencia se puede curar. Demencia reversible.
único cuadro demencial que he tenido con algunas características, hablando de cuadros de síndromes demenciales. Mucho cuidado, por favor, con las dietas. Con las dietas, mucho cuidado. Hacer dieta no es dejar de comer. Hacer dieta no es dejar de comer cárnicos. Tuve una paciente que iba a cumplir sus bodas de plata y quería, pues, primero que al esposo le entre el saco y al esposo le entre el vestido, obvias razones. No, y me sé alto. Entonces hicieron dieta, ambos. Pero parece que lo tomó mucho más con seriedad la esposa, la dieta, que dejó de comer cárnicos. Y comenzó a tener alteraciones de la memoria anterógrada, retrógrada. Anterógrada es cuando le dices una cosa y a las 2 horas, ¿qué me dijiste? ¿Dónde lo dejé? Y retrógrada es la más frecuente, que te olvidas las fechas, los cumpleaños anteriores. Y viene hacia mi consultorio porque había ido a 3 psiquiatras. Ya el psiquiatra le dice, señor, a su esposo, hay una casita de reposo aquí a 5 cuadras, ya imagínense, ¿no? Entonces, preocupante para la familia. ¿Pero qué pasó con mi mami? La edad crítica, climaterio. Vienen sus bodas bodas de plata. Bueno. Y en realidad, una demencia que también es reversible es la demencia megaloblástica. Por eso, muchachos, mucho cuidado con las dietas, porque estas demencias megaloblásticas, si no se tratan a tiempo, pueden traer deterioros cognitivos irreversibles, sí. Rápidamente le dimos vitamina B12 y ácido fólico y la paciente volvió a lo que era antes. Una memoria estupenda, mejoró la memoria totalmente. Son los 2 ejemplos, el Hackey Adams y la megaloblástica, las demencias reversibles. ¿Hay una más? ¿Le digo? Sí, el Lewis. La sífilis, también tratando la sífilis curas la demencia cuando hay una neurosífilis o una sífilis terciaria. Entonces, ¿qué dice? Lo que les he hablado, ¿no? Fascia, lenguaje, funciones cognitivas, memoria, atención, capacidad visoespacial, juicio, razonamiento, ¿no? Por ejemplo, le sacas el peine o el lapicero, muy bien, es un lapicero, bien, la felicito. ¿Para qué sirve? O sea, el uso. Entonces ahí hay un deterioro ya cognitivo, ¿no? Algunos otros mecanismos. Náusea, praxia. Factores de riesgo hay varios, ¿no? Genéticos, el grupo etario, alguna trisomía, traumatismos. Me olvidaba otra. Y esto le pasó a un colega de mi promoción, cardiólogo, muy bueno, de los buenos. ¿Ya? Entonces, su papá cardiólogo también seguía la secuencia familiar. Entonces, un día su papi atiende a una paciente, ya estaba teniendo pocos pacientes por la edad, entonces se le cae el bolígrafo en su escritorio, entonces se le cae, se golpea. Banal, no le da importancia. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, entonces la enfermera que le evalúa al paciente tomando el electrocardiograma, doctor, ya tengo el electro. Agarro el electro. Me cuenta mi compañero, porque me cuenta toda la historia. Yo soy médico de su familia. ¿Qué? No sabía leer el electro. Un médico cardiólogo de más o menos 45 años de cardiólogo. ¿Qué? Se comenzó a asustar en plena consulta. Ya se imagina a su paciente. Llamaron a su hijo que es cardiólogo para que lo reemplace. No podía leer el electro. No sabía qué era la onda QRST, ¿para qué servía? Bueno. Día siguiente. Viene un paciente, muy bien, doctor, he traído mi ecocardiograma. No podía leer el ecocardiograma. Sabía que era un ecocardiograma, pero no lo podía interpretar, razonar, sacar un juicio. Ahí sí se asustó el doctor. Lo llamó a su hijo y su hijo vino inmediatamente. Está pasando esto, no me siento bien. Entonces, mi compañero de promoción dice, un Alzheimer, papá, Alzheimer. Y ya se imagina a su papá, un Alzheimer, ya etiquetado con Alzheimer. Va al psiquiatra, Alzheimer, ¿no? Y nadie le daba importancia a ese evento de hace 2 o 3 o 4 meses, de ese golpecito. Hay una patología que se llama hematoma subdural crónico. El hematoma subdural crónico puede producir también un cuadro demencial.
demencial. Le operaron su hematoma, chao demencia, imagínense. En las mejores casas suceden, ¿no? Por eso mi abuela decía, en casa de arriero, cuchillo de palo. Ya, no se olviden, nos hizo su diagnóstico. Historias, traumas, golpes, secuelas, boxeadores. El boxeo trae dos secuelas, ¿no? El cuadro demencial y una muy característica, lo hemos tenido hace poco, creo que hace 1 año, 2 años falleció, ¿no? Muhammad Ali, boxeador de los grandes, ¿no? Esas grandes peleas de la década del 70, ¿no? En la cual ganó muchas medallas y coronas. Hizo un cuadro demencial y Parkinson. Son los dos efectos de ser boxeador. Hipoglicemia crónica. Hipoglicemia. ¿Pero quiénes hacen hipoglicemia crónica? Ah, doctor, los que usan insulina. Sí, es un factor. Pero los que hacen más hipoglicemia crónica son los pacientes que tienen un tumor a nivel del páncreas que se llama insulinoma, que libera insulinas y hacen hipoglicemias intermitentes. Y esto va ocasionando un deterioro cognitivo en el paciente. Entonces, la historia, los antecedentes. OH, y eso produce un cuadro que se llama la crisis de Korsakoff, que también se relaciona a otra encefalopatía que se llama Wernicke, por déficit de tiamina, que en el OH no lo tienen, y hacen cuadros demenciales, cuadros neurológicos clásicos como antecedentes. Pero no nos olvidemos que también hay un deterioro fisiológico, así como la piel, los huesitos, también la parte cerebral se deteriora anatómicamente normal. O sea, uno dice, pero sí, son los olvidos benignos, que es parte de la evolución. No van a esperar que un paciente de 95 años tenga una memoria lúcida totalmente. Entonces, todos esos detalles hay que evaluar. Por eso es el todo. Siempre en medicina es el todo, la evaluación completa. Si tengo solamente un paciente que tiene olvidos, pero que tiene buena marcha, buena praxis dilatoria, idiomotriz, constructiva, buen lenguaje, entonces estaríamos ante un cuadro de olvido benigno, muy frecuente en pacientes longevos. Y acá tenemos una serie de patologías y el examen va a ser así, ¿no? El cuadro demencial más frecuente, ahí lo tienen, el Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, que tiene múltiples teorías, ¿no? Predisposición, antecedentes de diabetes, depósitos de cuerpos amiloides, una serie de teorías que explican el Alzheimer. Este es otro cuadro que quiero que lo fijen, los infartos cerebrales. Tiene un epónimo, síndrome de Binswanger. El síndrome de Binswanger, acuérdense el nombrecito, por algo les digo, ¿ya? Infartos múltiples es una causa de demencia vascular. Ese paciente que tiene fibrilación auricular, ese paciente que tiene arritmias, ese paciente hipertenso crónico, hace síndrome de Binswanger o infartos o multiinfartos o infartos lacunares. Las demencias por cuerpos de Lewy, generalmente las situaciones se altera la praxia, la ataxia, la afasia, y esto llama la atención en gente que no está en ese grupo etario, porque el Alzheimer es más de 65 años. Los cuerpos de Lewy lo pueden encontrar en gente mucho más joven. Por eso si les pongo, paciente de 49 años, con alteración de apraxia, memoria, problema cognitivo, diagnóstico probable es, ya tienen ahí una serie de diagnósticos a plantear con mucha certeza. O el antecedente, ahí está el famoso Hacking Adams, hidrocefalia normotensiva, metástasis, demencias frontotemporales, la enfermedad de Parkinson, que en las etapas finales van al cuadro demencial, al deterioro cognitivo. No solamente es la bradicinesia, no solamente es la aquinesia, no solamente es la marcha festinante característica del Parkinson, no solamente es la micrografía, o sea, la letra pequeñita, tengo que agarrar una lupa para ver la letra del paciente parkinsoniano, no solamente es el signo de la rueda dentada o de la navaja o el tubo de plomo de agua,
característico y pregunta de examen, ¿no?, del Parkinson, sino hay una serie de características como el cuadro demencial. Igual la enfermedad de Pick, cuando ven un cuadro demencial en gente joven, Pick. Y esto es un fenómeno que apareció, un boom, en la década, a comienzos del año 2000, lo que es las enfermedades priónicas. Creutzfeldt-Jakob, ¿no?, como ejemplo, ¿no?, relacionado a unos depósitos fibrilares que dan un cuadro demencial. La neurosífilis, que da una demencia reversible. La demencia por código blanco, HIV. El hipotiroidismo, una endocrinopatía que también da cuadros demenciales, y la característica del hipotiroidismo, y esto lo hemos hablado en su respectivo momento, es la lentitud al responder, la bradisiquia. Le das la llave al paciente hipotiroideo. ¿Qué es esto? Una llave, bradisíquico. O sea, la respuesta es lenta. Eso es bradisiquia al accionar, bradisiquia al hablar, y mucho más si tiene macroglosia, movimientos. Toda una característica que ustedes lo evidencian. Esto es lo que le digo, cuidado con las dietas. Vitamina B12, B6, ácido fólico, ¿no?, deficiencias. Las meningitis no tratables, sobre todo las meningitis tuberculosas, muy frecuente en nuestras latitudes. Y esto es lo que le digo, acuérdense del cardiólogo, hematoma subdural crónico. Muy bien, acá está rápidamente un porcentaje: Alzheimer 50%, vasculares 20%, y ahí se quitan ahí. Hidrocefalia normotensiva, Hackey-Adams, deterioros, enfermedad de Huntington, neurodegenerativas, y después ahí están las misceláneas, ¿no? PIC, DEBI, bueno, una serie de enfermedades que ustedes lo van a revisar. Funciones cerebrales superiores: lenguaje, fascia, memoria, lote, orientación en tiempo, espacio, persona, lo que ustedes se entrevistan desde la primera instancia con sus pacientes, la atención que te toma tu paciente cuando tú lo evalúes o le preguntas, náuseas, praxias, una serie de evaluaciones hasta que llegó Wernicke y Broca, miren, ¿no?, en la historia de la medicina, ¿no?, se juntaron y vieron pues que tenían algunas características. Pacientes que tenían alteraciones frontales o habían tenido traumatismos frontales dejaban de hablar. Por eso la fascia de Broca es por lesión frontal o frontotemporal. Y pacientes que tenían alteraciones a nivel temporoparietales dejaban de entender el lenguaje. Ahí viene el Wernicke. Y hay un fascículo, el fascículo A4, el que une, por eso se llama afasia de conducción, que une la Broca y Wernicke con esas características, ¿no? Entonces, cuán importante se ha hecho estos conocimientos de la historia de la medicina, sabiendo que la dominancia es importante. El zurdo tiene mayor hemisferio dominante que el derecho. Por eso hay pacientes que tienen infartos, hemorragias y tienen buena fascia. Pero hay pacientes que tienen un pequeño infarto y tienen una fascia global, tanto de Wernicke como de Broca, ¿no?, para que entiendan ese mecanismo. Por eso, en su historia clínica, ustedes tienen que poner dominancia. ¿Dónde? En la filiación. En la historia clínica neurológica, dominancia. ¿Es diestro o zurdo? Y con eso ustedes van a tener un mejor enfoque. Ahí está. Las ubicaciones. El área del lenguaje, ¿no?, tanto temporal, frontal y parietal. Un detalle, y acá está justamente lo que le digo del zurdo. Por eso el zurdo tiene un plus. Los felicito a los que son zurdos. Yo siempre quise ser zurdo. Agarraba la pelota con la zurda, pero se me volteaba, ¿ya? Entonces el zurdo tiene un plus. Lo vivo in situ con mi hijo. Mi hijo se quejaba: papá, tú eres diestro y yo soy zurdo, papá, la carpeta, la lonche, bueno, toda una serie de cositas, ¿no? Ahora cuando aprenda a manejar, ¿cómo es?, ¿no? Entonces se somatiza el zurdo. Le digo: pero hay un día del zurdo, ya viene, el día del zurdo. Entonces lo entusiasmo a mi hijo, ¿no? Y le digo: pero debes estar agradecido a Dios, debes agradecer a Dios todos los días que eres zurdo. El zurdo tiene un plus. Muhammad Ali, zurdo.
El mejor tenista, zurdo. El mejor futbolista fue zurdo, Pelé, aunque Pelé era ambidiestro, derecha e izquierda, ¿no? Entonces, tiene un plus el ser zurdo. Y es importante, ¿cómo puede venir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de circulaciones cerebrales, digo, cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Ah, qué sencillo. Entonces si le digo, paciente con alteración de la cerebral anterior, ¿cuál será su sintomatología? Fácil, pues, doctor. Cerebral anterior, frontal, motor puro. Cerebral media, motor puro y afasia. Cerebral medio silviana, Wernicke, conducción y sensitivo y motor. O sea, sensitivo y motor va a ser la silviana. Y la cerebral posterior, visual, hemianopsias, cuadrantanopsias, amaurosis. Así hacemos neurología todos los días, muchachos. Neurología netamente clínica. Yo no espero que llegue la resonancia que me diga, tiene esto a nivel esto, no. El examen clínico neurológico exhaustivo te da el diagnóstico, la topografía, la referencia. El correlato sirve mucho, pero el correlato. Y ahí están las cisuras, los hemisferios, las áreas, la área de Wernicke, el de Broca, muy conocido por ustedes. Ahí está el fascículo arqueado o arcuato, ¿no? Que se relaciona a lo que es afasia de conducción. Por algo les estoy diciendo, ¿ya? Afasia de conducción. Estos son estudios que se han hecho en pacientes con espectroscopía para ver las zonas alteradas del lenguaje. Y evaluamos el lenguaje por su nivel de sonido fonético. ¿Qué fonemas usa el paciente? El léxico. Y esto me hace recordar al ingeniero Vargas, un pacientito estrella. Es un pacientito que hizo un stroke isquémico, ingeniero, excelentísimo matemático, sabía mucho de su profesión, o sabe mucho de su profesión, y le dio un stroke. O sea, en el término sencillo, un derrame cerebral. Y afectó sus áreas de lenguaje. Pero tenía un léxico, imagínense, ¿no? Antes que le dé el stroke, me decía, había confianza. Roberto, ¿no? Sí, Roberto. Sí, ingeniero, dígame con confianza. Roberto, mira, se me adormece la mano aquí en las noches. Creo que tengo una parestesia. Debe ser de un nervio. Imagínense, era ingeniero y sabía medicina, muchachos. Alucinante. Su léxico era variado. Teníamos punto de conversación. Hablamos de fútbol, Champions League, hablamos hasta de chórigo. ¿Ya? Ya se imagina. O sea, su léxico. Por eso el léxico. Entonces, cuando se le evaluaba la afasia, él tenía sinónimos. Se esforzaba en hacer sinónimos o para respuestas, para mitigar su afasia. Por eso el léxico es importante, los sinónimos, los antónimos, los parónimos. Usted estaba tan atiborrado de ello que su afasia de Broca era casi sutil. O sea, tendríamos que hacer una evaluación por un afasiólogo. Ese es el término del neurólogo que se dedica a la vez lenguaje. Yo le voy a contar el anécdota que me acompañó en mi promoción un ratito. Para detectar muy sutilmente, tiene Broca, tiene Wernicke, tiene nominal, tiene global, ¿no? Son afasias, tiene transcortical, cortical, o sea, hay ciertos procedimientos. Bueno, ¿y por qué les digo? Porque mi compañera de promoción es neuróloga y ha hecho un observer, un fellow de afasia en Francia, en Montpellier. ¿Saben cuántos años se quedó? Solamente estudiando afasias, 2 años. Desayuno, almuerzo y cena. Para que vean, muchachos, cuán complejo es el lenguaje. Entonces ella es neuróloga, 2 puntos, afasióloga. ¿Ya? Y entonces un día, pues, por molestarle, le digo, te voy a estar en tu consultorio, tengo una clase de afasias. Muy bien, Roberto, bienvenido, ven. Entonces voy a su consultorio. Ahí está Roberto, ahí está el libro. Eran 3.000 hojas. Afasias. Ya se imaginan, casi salgo con afasia yo. ¿Ya? Casi salgo. Mutismo aquinético. Entonces la sintaxis, la semántica, la pragmática, una serie de situaciones que esto se atiborra el afasiólogo, es su pasión. El afasiólogo evalúa todo eso del lenguaje.
analiza la palabra oída, por eso es importante evaluar. De hecho que tienes que evaluar la palabra, pero si tiene hipoacusia, ¿vas a poder evaluarlo? No, ¿cómo está el octavo par? ¿Quieres evaluar la escritura visual? O sea, que lea al paciente para ver si tiene dislexia, alexia. Pero si tiene problema de visión, ¿va a evaluarse esa parte? No. Por eso tengo que evaluar bien los pares craneales para poder evaluar bien estas partes ya con detalles, ¿no? A nivel de grafemas, a nivel fonémico, a nivel auditivo, porque puede entender bien, pero no puede articular bien, no puede pronunciar bien, ¿no? O sea, en realidad esto es un capítulo muy complejo, muchachos, muy complejo. Estoy seguro si se dedican a la fasiología lo van a entender. ¿Ya? Aspectos a evaluar: la expresión oral, repetición, eso de la ecolalia, ¿no? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? La ecolalia es muy característico en cuadros demenciales, pero en autismo también se ve la ecolalia, en tumores frontales también se ve la ecolalia. La comprensión oral, la lectura, la escritura, la lectoescritura, o sea, todo se evalúa. Había un paciente que esto es pregunta de examen, ¿ah? Paciente que viene con movimientos cervicales crónicos, como tics, y cada vez que se molesta hace un lenguaje coprolálico. ¿Cuál es el diagnóstico? Gilles-Tauret. Muy bien, lo felicito, doctor. Síndrome de Gilles-Tauret es la característica, la coprolalia. Y me olvidaba, ¿se acuerdan de la abuelita que malogró su hora loca? Ya, es lo que me olvidé decirles. Su hija nunca le había escuchado a su mamá los ajos y cebollas, y notó en los últimos meses que hablaba, tenía un lenguaje replánico, verborreico, coprolálico, o sea, dos puntos visuales. Coprolalia también se asocia a demencia, y también a Jackie Adams. Coprolalia. En tumores frontales también se puede ver con coprolalia. Se ve la fluencia de la palabra, la velocidad de la palabra, la cantidad de palabras, o sea, se le hace una evaluación. O de repente el paciente tiene, ¿cómo te llamas, Roberto? ¿A qué te dedicas? Soy médico. O sea, lacónico. Laconismo. O sea, nada. Lenguaje muy puntual, ¿no? Entonces todo eso tengo que ver en lo que le llaman el lenguaje telegráfico, ¿no? Y vienen algunas situaciones como las parafasias, gerfasias, neologismos, ejemplo, ¿no? La chiferímpula. Dice, doctor, me acordé del Chavo. Eso es un neologismo, no existe esa palabra, es una invención. La chiripiorca, el neologismo, esos son neologismos. Gerfasias, jergas, manjas, ¿no? Jergas. O sea, una serie de situaciones. En realidad, es una clase completa de una semana para hablar y hacer ejemplos de las parafasias, de las gerfasias, de las pararespuestas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Soy hincha de la U, dice así, ¿no? O sea, pararespuestas, o sea, dice una cosa por otra, ¿no? O sea, una serie de situaciones que lo van a ir evaluando. O anomias, tiene dificultad de buscar la palabra. ¿Qué palabra te digo? Es algo que sirve para cortar. ¿Qué palabra te digo? Es corta y hinca. Cuchillo, ¿no? Anomias, ¿no? Anomias. O circunda, un circunloquio. Me iba, pero me estoy yendo, pero al final regreso, ¿no? Circunloquio, ¿no? O también, o lo que le llaman el típico, ¿no? ¿Quién es circunloquio, ejemplo? Cantinflas, ¿no? Un lenguaje, por eso en el diccionario Larus, el lenguaje cantinflesco, ¿no? El lenguaje, ¿no? Me alegro y estoy triste, dice, ¿no? ¿Ya? Repetición de sílabas, pseudopalabras, o sea, falsas palabras, palabras concretas o frases, una serie de situaciones en las cuales se van alterando en la evaluación del lenguaje.
Visoespacial, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Un objeto mediano, parece... O sea, no descifra, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces lo vas haciendo más complejo. La comprensión, ¿no? Le das una frase al paciente y lo tiene que interpretar, discernir, analizar, y ya se ve algunas alteraciones a nivel de frases, a nivel de discursos. La lectura, le hacemos leer, y vemos si discrimina, si comprende. La escritura, ¿no? La escritura. Y esto me hace recordar a una pacientita, justamente la heminegligencia. ¿Se acuerdan cuando hicimos asomatognosia? ¿No reconocía? Entonces, por favor escriba. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rita. Muy bien, Rita. Escriba su nombre. Le damos la hojita. Agarraba la hojita. En vez de escribir Rita, escribía R-I, y acá no veía T-A. O sea, tenía toda la hoja, pero solamente escribía la mitad, ¿no? Esa es una negligencia, ¿no? Esa es una alteración también. La escritura, la micrografía, por ejemplo, letra pequeñita, el Parkinson. Ahí están las áreas ya repetidas. La memoria, ¿dónde está la memoria? Y acá hay varios ejemplos de memoria, ¿no? Dice, por ejemplo, a los 9 años se cayó de la bicicleta, quedó inconsciente por 5 minutos. Tuvo epilepsia desde los 10 años y a los 27 años la epilepsia se hizo refractaria impidiéndole trabajar. Por la cual le hicieron pues una serie de tratamientos hasta que le hicieron una hemisección, una lobectomía, que antiguamente era la parte del tratamiento de los pacientes con epilepsia refractaria, que aparte del electroshock, aparte de los medicamentos antiepilépticos. Y entonces ahí descubrieron algunas situaciones en las cuales el paciente quedaba totalmente amnésico, o sea, no se recordaba de nada, de nada. Entonces ahí demuestran que dónde están las áreas, qué estructuras participan en esas áreas, ¿no? El hipocampo, la comisura, las circunvalaciones. Y en realidad el hipocampo tiene un significado funcional, ¿no? Ahí se deposita, dice, la parte de la memoria, ¿no? Por eso si hay una alteración del hipocampo por un tumor, una hemorragia, de hecho que va a haber amnesia, aprendizaje, memoria de corto plazo, largo plazo. Y acá vamos a ir a encontrar que el paciente, cuando uno evalúa, ¿no? Se le dice, por ejemplo, entra al consultorio y le dice, le voy a mostrar 3 objetos, muy bien, sacas un lapicero, sacas una llave, sacas un peine, muy bien. ¿Qué es? Un lapicero, una llave y un peine, muy bien. Vamos a continuar con la evaluación y en 20 minutos le voy a preguntar qué objetos tenía, ¿no? Entonces, pasan los 20 minutos y el paciente no se acuerda de los objetos, o de la palabra que les dice que repitan, o de la palabra escrita, ¿no? O sea, una serie de detalles, ¿no? Tanto de la memoria explícita o implícita. Se le pregunta de algunos hechos, acontecimientos, ¿no? Cumpleaños, algún evento, alguna catástrofe, ¿no? Algún evento importante deportivo, o sea, alguna serie de eventos que se le pregunta al paciente, pero se olvidan rápidamente. Memorias episódicas, en la cual el paciente, ¿no? Por ejemplo, dice la memoria de los hechos y acontecimientos que le suceden a una persona, a ella, ¿no? Eventos importantes también. Ubicación temporoespacial, ¿dónde fue? ¿Qué año fue? ¿Qué sucedió? ¿Con quién estuvo? ¿No? Todos esos detalles que se van apuntando. Memoria enciclopédica, ¿no?
O sea, eventos culturales, historia, geografía, gramática, comienzo a preguntarle todo ello para evaluar memorias no declarativas con ciertos condicionamientos, y entramos a lo que es el conocimiento, gnosis, conocimiento, conocer, la capacidad de reconocer un estímulo, que puede ser un estímulo táctil, un estímulo visual, ¿no? Estímulo, y tengo que reconocerlo. No nos olvidemos los hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio derecho construye el todo de un objeto a partir del ascenso-percepción. Esto es una evaluación visuoespacial o visoespacial. Categoriza y clasifica los objetos. Esto es importante porque si tengo un infarto, una neurocisticercosis, una hemorragia, un tumor, entonces va a haber alteración de la gnosia y va a depender en qué ubicación topográfica, si es derecha, izquierda, o si es en ambos. Y ahí está, ¿no? La somatognosia, la esterognosia, que lo hemos hablado en la parte sensitiva, y luego la gnosia visual. Eso es un retroproyector, ¿no? Es un ventilador, es una pizarra. Gnosia visual. Cierre los ojos. ¿Qué escucha? Le emite un sonido, una música, con una letra. ¿Qué dijo? ¿No? O sea, todos esos detalles. Cierre los ojitos, saque la lengua. Sabor dulce, salado, insípido, características. O un aroma. Hay el famoso síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann, así va a venir, ¿ya? El paciente no huele, pues tiene anosmia. No detecta anosmia, síndrome de Kallmann, problema olfatorio. Capacidad de reconocer objetos por medio del tacto, de madera, liso, tiene borde. Asterognosia, somatognosia, conocer su propio cuerpo, ya lo hemos hablado, la alteración será somatognosia. ¿Dónde llega esa información visual? Lo que veo, lo proceso y lo replico al área estrellada, forma, color, movimiento, todos esos detalles, ¿no? Y hay una serie de áreas que ven esta parte de la gnosia visual, ¿no? Y que tiene que ver con la parte occipital. Por eso la parte occipital tiene que estar intacta. Ahí está, ¿no? El área visual, qué es, dónde está, qué objeto, ¿no? Y estas son las famosas radiaciones ópticas. Por ejemplo, si hay una hemorragia, un hematoma a este nivel, parieto occipital, probablemente va a tener dificultades en las radiaciones ópticas. Y va a haber de repente amaurosis, cuadrantanopsias o náuseas visuales en el paciente. Si está alterado, si hay una trombosis a nivel de la arteria cerebral posterior, va a tener todas esas manifestaciones, incluido la náusea visual. Esa es la utilidad, muchachos. Como le digo, esto se hace un poquito tórrido, un poquito tedioso, pero el significado clínico y práctico les va a dar a ustedes la utilidad para que puedan ayudar a sus pacientes a un mejor diagnóstico. Estos son ejemplos, ¿no?, de náuseas visuales. Bueno, algunas formas de dibujos que se les presenta al paciente, ¿no? Una olla, una maleta, un balde, un martillo, y eso lo tiene que descifrar, incluso para qué sirve, qué características tiene, de qué material puede ser, una serie de elementos, frutas, ¿no? Una casa pintada, qué características tiene, ¿no? ¿Cuántas sillas hay? ¿Cuántos objetos hay en la mesa? Una serie de detalles que se van evaluando. Imagínense, ¿no? Y eso fue lo que dijo Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein puso en su testamento que cuando llegara al éxitus letalis le hagan una autopsia para estudiar su cerebro, y eso es lo que hicieron, ¿no? Por eso se conoce bastante de lo que es la náusea, memoria, y encontraron un aumento de un lóbulo importante en Einstein.
Hay una anécdota de los grandes científicos en el mundo, Newton y Einstein. Hicieron una encuesta y dijeron, los 3 grandes científicos en el mundo, estuvo Gutenberg, acuérdense de la escritura, de la caligrafía, Newton, teoría dinámica, estática, movimiento, y Einstein, la teoría de la relatividad. Premio Albert Einstein, el genio. Y entonces fueron los tataranietos de Newton al premio, fue en Londres. Y el mensaje del tataranieto de Newton fue en síntesis, una sola palabra. Si hubiera estado mi tatarabuelo, Isaac Newton, no hubiera venido a la reunión. ¿Y por qué? Le dicen. Porque nunca le gustó ser segundo a Isaac Newton. Un bonito mensaje, todos, yo me quedé perplejo cuando lo leí. No, bonito mensaje, bonito mensaje. Regiones importantes en la prosopagnosia, que es reconocer fisonomías. Y estoy seguro, sobre todo las doctoras, están al día con New York Times, están al día con Hollywood. ¿Qué artista de Hollywood tiene prosopagnosia? Pregunta de examen. Brad Pitt. Brad Pitt actualmente está sufriendo de prosopagnosia. ¿Ya? No reconoce las fisonomías. ¿Ya? Por eso el que sabe de medicina, ni medicina sabe. Sordera cortical, agnosia auditiva, agnosia para ruidos, sordera verbal, amusia, no emite sonidos, amusia. Ahí están las áreas, parietotemporales, praxia, creo que ya desde el inicio hemos hablado de praxia, habilidad motora, aprendida con una finalidad, se pierde, se llama apraxia. El signo del robafocos, ¿no? Así le hacemos al paciente, no puedo, ¿no? Apraxia. Praxidiatoria, implica movimientos intransitivos, no requieren objetos reales, gestos, saque la lengua, frunce el frente, los ojos. O sea, uno lo puede hacer, pero el paciente con apraxia de ese tipo no lo puede hacer. Entonces, vemos gesticulaciones, los significados. Son situaciones que hay que evaluar en el paciente. Ideatorias, cuando ya se usa un objeto, le damos el peine. Es un peine. Muy bien, úselo. O sea, tiene que hacer, ¿no? Lavarse los dientes, una serie de vestirse, se pone el saco al revés. Es una de las características, por ejemplo, de demencia Alzheimer, ¿no? Apraxia al vestir. Velocinética son movimientos simples, sencillos, ¿no? Cruzar las manos, los dedos, las piernas, una serie de pruebas. Hay una infinidad de pruebas para evaluar las praxias. Constructivas, juntar elementos, por ejemplo, poner números, ¿no? Por ejemplo, en una hoja le ponen 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Júntelos, por favor. 1, 7, 9, no lo relacionan, ¿no? O dibujos, planos, tridimensionales, cuadrados, cubos, rombos, y no lo dibujan, no lo hacen. Ahí está, ¿ves? ¿No? Pierde la secuencia. Miren lo que ha hecho el paciente. No puede imitar un cuadrado, un cubo. Miren el cubo, miren la casita sin chimenea, ¿ya? Vestirse, apraxia de vestir, marcha. La marcha es importante, ¿no? Un maestro me decía que no hay una evaluación neurológica sin marcha. Y estamos terminando. Ya alguien está fuera. ¿Cómo distinguir la apraxia de la marcha con un problema cerebeloso?
Muy bien, el doctor, justo lo que iba a hacer ya para despedir. Esta es la última diapositiva, los demás lo estudian. ¿Ya? Gracias. Marcha. La marcha en neurología es clave. O sea, no puedo hacer un examen neurológico completo si no hago marcha. Marcha. Y en realidad la apraxia es dificultad para el caminar, ¿no? Caminar. Pero las marchas tienen algunas otras características que viéndolo uno hace diagnóstico. Una de ellas es esta, ¿no? Esta es la marcha del caballito en paso. Polineuropatía. ¿Ya está? Esta. No es un cómico, ¿no? ¿Ya? No es que no he ido al baño. ¿Ya? Esta es la marcha del pato. Miopática. Duchenne, Steiner, miositis. Y ahí viene su pregunta del doctor y ahí viene la respuesta, ¿no? La marcha, la estrella de Babinski, la marcha cerebelosa, ¿no? La estrella. También le llaman la marcha del ebrio, de sábado por la noche. ¿Ah? Es la marcha. Y otra marcha colosal, ¿no? Mucho cuidado con la puerta, es la marcha del Parkinson. La marcha festinante, si no hay puerta al otro lado y ventana, ya fuera, se va. ¿Ya? Marcha festinante, ¿no? Y tiene otra característica, la marcha del Parkinson, ¿no? Es la abrazada. La abrazada. Uno cuando camina, miren la abrazada, ¿no? Movimiento de la abrazada. El paciente Parkinson no pierde la abrazada. Y el Parkinson generalmente no comienza así. No, a veces lleva un Parkinson avanzado. El Parkinson es hemiparkinsoniano, o sea, la mitad. Por eso van a ver, el paciente mueve esta mano, pero esta pierde la abrazada de un hemicuerpo, hemiparkinson, ¿no? Entonces, esa es la marcha cerebelosa, la marcha de estrella de Babinski. No se confundan con Anton Babinski, en mi negligencia. No se confundan con el signo de Babinski, que es síndrome piramidal, estrella de Babinski. Muy bien, pasamos rápidamente, estamos en hora. La atención, habilidad para concentrar, la experiencia perceptiva, atención selectiva, dividida, sostenida, para procesar información, seleccionar información y mantener ese conocimiento, ese concepto. Y algunas redes, algunas situaciones anatómicas que tienen que ver con la corteza, la parte parietal, algunos núcleos, redes anteriores, sobre todo a nivel del lóbulo frontal. Y la tercera red tiene que ver con la vigilancia, la alerta. Estoy alerta, un tsunami, ¿no? Estoy alerta, ¿no? Atención voluntaria, selectiva, sostenida. Algunas otras variedades de la atención, atención motora, atención sensorial. Esto es lo mismo. Pasamos esta. Y la evaluación, ¿no? La evaluación, ¿cómo evaluamos, ¿no? La evaluación de la atención. Por ejemplo, el tachado de letras, ¿no? El abecedario, algunas líneas, algunos otros trazados. Hay un test que se llama el test Mini-Mental, que se evalúa, es parte del examen neuropsiquiátrico del paciente, en la cual se evalúa todo ello con algunos gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá figuras, triángulos, círculos, cuadrados, estrellas. Ahí está, miren. Dibujo un reloj, modelo, copia del paciente, miren. Es tarde. El modelo de la casa, copia de la casa. La mitad de la casa, nada más. Parece una heminegligencia, ¿no? Miren, esta es una heminegligencia. Un examen bonito sería, ¿no? No se asuste para su examen. Porque le puedo poner un ejemplo. Paciente llega al consultorio con apraxia y hace un dibujo, le pongo el dibujo.
Ya pues está, ¿no? Una heminegligencia, ¿no? Dibuja la mitad, ¿no? Algunas distorsiones. El que tiene que ver con la conducta es el lóbulo frontal, con algunas áreas específicas del lóbulo frontal. Esta es historia. Igual. Y este es el caso. Con esto termino, ¿no? Esto es un caso muy anecdótico, salió en el récord Guinness, ¿no? Claro, miren, ¿no? Esta es una foto muy conocida. Un paciente que tuvo un traumatismo y tenía pues conservado una serie de características. Y notaron que el paciente, que era muy culto, muy centrado, muy equilibrado, comenzó a tener lenguaje coprolálico, comenzó a tener irritabilidad, justamente alteraciones de su comportamiento, de su conducta, justamente por la parte frontal. Bien, muchachos, creo que tenemos algunas diapositivas. Primeramente agradecerles por estos 4 meses. Espero que hayan aprendido semiología. La semiología es el curso de la profesión, el curso de la carrera. Creo que les dije desde el primer día, y lo vuelvo a decir hoy como epílogo y colofón de mi participación. Nos estaremos viendo en agosto, como le digo, ya están las clases, ya está todo listo para comenzar en agosto. Disfruten de sus mini vacaciones, espero que estudiando, repasando semiología, muchachos, semiología, porque cuando comencemos con neumología, doctor, semiología respiratoria, no una neumonía, un derrame pleural, un asma, una atelectasia, y tengo que saber semiología y fisiopatología. Lean su farmacología, porque medicina interna se sostiene en farmacología terapéutica como parte. Ustedes ya, ahora, tienen que saber diagnosticar síndromes, diagnósticos nosológicos, hasta ahí. En medicina interna les enseñaremos a diagnósticos diferenciales, a terapéutica y plan de trabajo. Bien, muchachos, muchas bendiciones, éxitos, buenas noches. Gracias. Ahorita.